Ya jóvenes, para comenzar y no atrasarnos más, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien todos. Habían pasado ya un par de semanas en la cual no habíamos podido empezar, entre comillas, a retomar un poco lo que habíamos quedado en abril, que fue la clase que tuvimos de sistema nervioso. Así que espero poder hacer primero un refresh, un recordatorio de la última clase que nosotros pudimos ver, para que así no estén tan perdidos en la clase de hoy, ¿ya? Porque el día de hoy vamos a ver sistema nervioso eh, simpático parasimpático, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero antes de comenzar con esa materia, voy a hacer un repaso de lo que vimos en la última clase, que fue la que habíamos tenido online, ¿ya? Nosotros habíamos comenzado a hablar sobre el sistema nervioso, eh, de cómo estaba compuesto el sistema nervioso y en este caso los componentes esenciales de él. Habíamos hecho ese cuadro comparativo, yo me acuerdo cuando todavía estábamos en clases, habíamos hecho ese cuadro comparativo en la cual habíamos hecho la siguiente diferencia. Eh, Acá en el cuadro habíamos visto algunos criterios de cómo se conformaba el sistema nervioso y cómo se podía comparar con el sistema endocrino, ¿ya? Ambos sistemas son sistemas bastante importantes para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿ya? Y que nos van a acompañar desde el momento uno de que se forma la vida en nosotros como organismo, ¿ya? Cuando se fecunda un óvulo con un espermio, el sistema nervioso en un par de días ya empieza a funcionar, ¿ya? Es un sistema nervioso bastante complejo, sí, lo tengo yo bastante claro. Es una materia también que tiene bastantes nombres. La idea mía no es que se aprendan los nombres de memoria, ya que no sirve de mucho, ¿ya? A mí me interesa que aprendan a diferenciar cuáles son los componentes principales del sistema nervioso y cuáles son las funciones más que nada generales del sistema nervioso, ¿ya? Eso para mí es mucho más fácil que lo puedan hacer. En algún futuro, alguna persona o alguno de ustedes, si quieren estudiar algo relacionado con la salud, con la medicina, tanto enfermería, nutrición, kinesiología, puede ser de que a lo mejor ahí van a tener algunos ramos más fisiológicos, anatomía, y ahí a lo mejor van a poder recabar un poco más de información y van a tener que aprenderse a lo mejor los nombres de memoria. Pero ahora, ya que ustedes están todavía en enseñanza media, no es necesario, ¿ya? Además que no es importante, o por lo menos para mí como profesor, que se aprendan las cosas de memoria, las cosas que la comprendan y la puedan poner en práctica en algún momento, cuando yo le pueda a ustedes hacer alguna pregunta de habilidad o una pregunta de desarrollo o una pregunta que tengan que resolver de acuerdo a algo clínico que tenga relación con la materia, ¿ya? Pero que se aprendan las cosas de memoria, por lo menos no soy muy partidario yo en la biología que se la aprendan así, ¿ya? La diferencia, habíamos dicho, entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, primero el mecanismo por el cual actúa, uno era el impulso nervioso, ¿ya? Que por eso se caracteriza el sistema nervioso, acá donde estoy mostrando con mi mouse, y el sistema endocrino a través de hormonas, ¿ya? Que son estos, estas moléculas químicas que se van a transportar por el cuerpo. Entonces, un impulso nervioso, el sistema nervioso y el sistema endocrino a través de hormonas. Más adelante vamos a ver, cuando vea la unidad de sistema endocrino, van a entender lo que es mejor una hormona, cómo actúan las hormonas. Por mientras, yo este es a modo general que estoy explicando este cuadro, ¿ya? Para que no tengan miedo. Ah, profe, no entendí lo que es hormona, qué significa, qué significa la célula blanca. Eso no lo voy a ver porque nos vamos a centrar solamente en el sistema nervioso, ¿ya? Esto es solamente un cuadro comparativo. El medio por el cual actúa, tenemos claro que el sistema nervioso, la unidad funcional del sistema nervioso son las neuronas, ¿ya?
el sistema endocrino va a actuar a través de la sangre, ¿ya? Ese es el canal por donde viajan las hormonas que yo le contaba. La rapidez de acción del sistema nervioso es bastante rápido, ya que son a través de una conducción electroquímica, cómo se va transfiriendo el impulso nervioso a través del cuerpo, es muy rápida. El sistema endocrino es lenta, ¿ya? Lenta. Se puede durar un par de minutos, un par de horas, cómo puede actuar una hormona, incluso años. Es cosa nomás de hacer una comparación de cómo cuando uno entra en la parte de la pubertad, nosotros empezamos a tener cambios recién hormonales. Si se da cuenta, del momento de nacer, eso ocurre más o menos en la parte de las mujeres a los 12 años, 13 años, incluso algunas ahora precozmente eh, lo hacen mucho antes, cuando empieza la pubertad en ellas, y los hombres también, pues el hombre se demora un poquito más el proceso, pero el sistema endocrino es bastante lento y nos acompaña por toda la vida prácticamente. Nosotros siempre vamos a estar secretando hormonas para regular nuestros sistemas y poder realizar diferentes funciones, ¿ya? Por ejemplo, en las mujeres generar estrógeno, eh, el hombre testosterona, ¿ya? La persistencia del efecto, el sistema nervioso es de corta duración, ¿ya? Como actúa rápido, la duración es corta, ya que tiene que generar una acción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo me pincho el dedo con una aguja, tengo que sacar el dedo bastante rápido, ¿ya? Entonces es rápido, es muy al instante. En cambio, el sistema endocrino, la duración que tiene o la persistencia del efecto es mayor, ¿ya? La localización de la acción es puntual en el caso del sistema nervioso y el sistema endocrino es amplia. Y las funciones sobre las que actúa, por ejemplo, el sistema nervioso sobre el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, la motilidad gástrica, lo que quiere decir que cómo se mueve, en este caso, la parte digestiva. Y el sistema endocrino, las funciones que puede actuar es sobre el crecimiento, por ejemplo, la reproducción, la lactancia, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias básicas de un sistema nervioso y del sistema endocrino. Como les decía, van relacionados, van de la mano, eh, pero si se dan cuenta, las funciones son totalmente diferentes, ¿ya? Pero no deja de ser uno más importante que el otro en el cuerpo humano. El sistema nervioso va a estar, para recordar esto, va a estar constituido por las diferentes estructuras, ¿ya? Primero vamos a encontrar el sistema nervioso central, acá a la izquierda de su computador, y a la derecha encontramos el sistema nervioso periférico, ¿ya? La diferencia entre ambos estos sistemas nerviosos, vamos a ver que el sistema nervioso central va a recibir y procesar toda la información para iniciar una acción, ¿ya? Ya que nuestro centro es uno de nuestros centros elaboradores que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿ya? Nosotros vamos a recibir diferentes estímulos o diferentes, eh, sí, podríamos decir, son estímulos de la parte externa y eso va a generar una acción, ¿ya? Eso, toda esa información que nosotros recibimos del medio externo es procesada prácticamente toda en el sistema nervioso central, o sea, en la cabeza, en nuestro cerebro, ¿ya? Eso es nuestro centro elaborador de señales. Y también tenemos el sistema nervioso periférico, que como la palabra lo dice, periférico, queda en la periferia del cuerpo. Acá nosotros no tomamos como punto de referencia como el sistema nervioso central, que es nuestro cráneo, nuestra cabeza, nuestro cerebro, no tomamos referencia es el sistema nervioso central para pensar en el periférico, sino pensamos en la médula espinal, los nervios y los demás órganos que se encuentran en la periferia. ¿Cómo trabaja el sistema nervioso periférico? Tal cual, en la periferia. ¿Ya? Transmite señales del sistema nervioso central al resto del cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo está constituido cada sistema? Mencionado lo que acabo de decir. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, ¿ya? Hoy día vamos a ver prácticamente gran parte de eso, de cómo está constituido el encéfalo, qué partes forman parte del encéfalo y cuáles son las funciones de cada una de ellas, ¿ya? Pero en una de las funciones generales, como se ven acá en este diagrama, vemos que el encéfalo va a recibir y procesar toda la información inicia y inicia
manera ya funciona. El sistema nervioso central también va a estar constituido por la médula espinal. La médula espinal va a producirles para controlar todas las actividades reflejas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? En la parte del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar diferentes tipos también de neuronas. ¿Ya? Vamos a encontrar... Disculpen que se me cayó el mouse. En el sistema nervioso periférico decía que va a estar constituido por diferentes tipos de neuronas. ¿Ya? Tenemos las neuronas motoras y las neuronas sensoriales. ¿Ya? Las neuronas motoras van a llevar señales del sistema nervioso a que controlan las actividades músculos y glándulas, ¿ya? De eso se va a encargar motora. Motora quiere decir de que van a generar una acción, son efectoras. Eso quiere decir de que sean motoras, ¿ya? Y las neuronas sensoriales van a llevar señales de los órganos sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de órganos sensoriales en nuestro cuerpo. Uno de los órganos sensoriales que recibe y capta estímulos de la parte externa es la piel. ¿Ya? Para que ustedes sepan, la piel es considerada un órgano. Y es el órgano, entre comillas, más grande, o por no decir, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Y vamos a tener, dentro de la piel, vamos a tener muchos tipos de sensores de temperatura, por eso nosotros podemos percibir si algo que tocamos está frío, está helado, está frío, está caliente. Podemos también presión, tenemos sensores de presión, ya de calor. Entonces, todos esos sensores que se encuentran en los diferentes órganos son no solamente en la piel, te estoy dando como referencia a la piel, pero vamos a encontrar otros órganos que también tienen neuronas sensoriales, van a llevar esa información al sistema nervioso central, o sea, a nuestro cerebro, ¿ya? Se va a procesar esa información y se va a ejecutar una acción, de acuerdo a lo que nosotros hemos captado de la parte externa, ¿ya? Si se dan cuenta, la parte de acá de neuronas motoras también tiene una ramificación, ¿ya? En estas neuronas motoras se pueden dividir dos tipos de sistemas nerviosos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la diferencia y las funciones de cada uno? El sistema nervioso somático va a controlar los movimientos voluntarios activando los músculos esqueléticos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero tomar algo, no sé, tomar un vaso de agua, poder caminar, poder saltar, el sistema nervioso somático es el encargado, en este caso, de poder controlar esos movimientos voluntarios, ¿ya? Yo puedo ejecutar una acción gracias al sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo, como lo dice la palabra, autónomo funciona por sí solo, ¿ya? Por eso dice controla respuestas involuntarias, influyendo en órganos, glándulas y músculo liso. Por ejemplo, los latidos del corazón, ¿ya? El corazón está compuesto por musculatura lisa, ¿ya? Por ende, nosotros no podemos manejar la frecuencia cardíaca. Pero ustedes pueden decir, ah, profe, pero yo cuando troto o salgo a andar en bicicleta o estoy jugando a la pelota o estoy saltando la cuerda, eh, siento que mi corazón cambia de frecuencia cardíaca, o sea, late más fuerte, sí, pero yo no lo puedo controlar, ¿cierto? Gracias a la actividad física, yo bombeo más sangre por un tema de llegar mayor capacidad sanguínea a la musculatura que yo estoy trabajando, ¿ya? Pero eso no va a depender de mi voluntad, ¿ya? Al igual que la musculatura que tenemos en los pulmones. Gracias al sistema nervioso, nosotros también podemos, autónomos, nosotros podemos respirar. Cómo se contraen los músculos intercostales que tenemos en la parte de las costillas y también del diafragma, ¿ya? Eso son musculatura lisa, nosotros no podemos manejar ese tipo de movimiento, ¿ya? Y si se dan mismo cuenta, el sistema nervioso autónomo también va a tener una subdivisión en la cual es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos son antagónicos. ¿Qué quiere decir? Lo que hace uno, el otro lo va
lo va, entre comillas, a refutar, podríamos decir, ¿ya? Un ejemplo, el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para actividades tensas o energéticas, por ejemplo, luchar o huir de algo, de alguien, por ejemplo, de un animal que me esté persiguiendo. Entonces, activa mi sentido, hace que yo esté mucho más preparado, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la oxigenación en mis pulmones, aumenta la inyección de musculatura, si yo, o sea, de sangre hacia mi musculatura si yo tengo la necesidad de correr, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el sistema nervioso simpático, activa, ¿ya? Activa mi cuerpo. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es antagónico, como decía, hace todo lo contrario, domina en momentos de reposo, por ejemplo. Cuando yo paso por estos periodos de lucha o tenso, el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario, hace que yo me relaje, ¿ya? De esa forma, entonces, uno activa el simpático y el parasimpático, inhibe ese proceso de activación del cuerpo. Por eso se ha dado cuenta cuando nosotros almorzamos y después de almorzar nos baja un sueño enorme, ahí está activo tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático, pero para que nosotros nos dé un sueño es activado gracias al sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Ya que toda la sangre que a lo mejor está por el cuerpo va hacia la parte del estómago para poder degradar los alimentos y todo, entonces ya no estamos tan activos en otros sectores del cuerpo, entonces como baja un poco el bombeo de sangre hacia nuestro cerebro, nosotros nos relajamos y nos da sueño, ¿ya? Eso es gracias, como decía, gracias al sistema nervioso parasimpático. Más adelante tengo una diapositiva en la cual aparecen otras funciones del sistema simpático parasimpático y del sistema nervioso somático y autónomo, donde vamos a ver algún ejemplo también de cómo actúa nuestro cuerpo. Esto lo habíamos dicho, pero estoy haciendo un repaso. Espero no pegarme tanto acá porque hay hartas diapositivas que tengo más adelante, que es sobre el tema que quiero hablar el día de hoy, que va relacionado obviamente con lo que vimos en la última clase, en la primera y última clase que habíamos tenido en abril, ¿ya? Antes de que se diera ese receso de vacaciones, entre comillas, ¿ya? El sistema nervioso va a estar constituido, como decía, por una parte superior, que está constituida por el encéfalo, que es la parte donde se encuentra el cerebro, el mesencéfalo, la protuberancia, el cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿ya? Y tenemos la médula espinal, ¿ya? Si se dan cuenta, la médula espinal nosotros vamos a encontrar diferentes cantidades de nervios, que hay algunos que van a estar unidos a la médula espinal, como se dan cuenta, en diferentes partes, ¿ya? Pueden estar en la parte superior, donde están los nervios cervicales que van a controlar ciertos tipos de musculatura o de órganos, en la parte de la torácica, donde se ve acá el color como lila de la columna vertebral, o sea, de la médula espinal, vamos a tener los nervios lumbares, que es la parte baja de la espalda, y después los nervios sacros, que es prácticamente la parte final de la médula espinal, ¿ya? Cada nervio va a controlar diferentes funciones en diferentes órganos o en diferentes estructuras de nuestro organismo, ¿ya? Si nosotros, como le contaba al comienzo de la clase, le dijera de que tienen que estudiar o aprenderse cada función de cada nervio, yo creo que me empezarían a odiar y con toda su fuerza, ¿ya? Porque es bastante información. Incluso yo que soy profesor, a veces se me olvidan algunos tipos de funciones que tienen los nervios, ¿ya? Por eso les digo que no es importante que se aprendan todos, pero que puedan reconocer de cómo va a estar conformado el sistema nervioso, ¿ya? Que, no sé, que tiene una parte superior, la que nombraba, compuesto por una médula, ¿ya? Que en esa médula van a estar inervados muchos nervios que van a cumplir funciones en nuestro organismo, ¿ya? Eso es importante, que se vayan aprendiendo, por ejemplo, así la materia, no tan de memoria, ¿ya? Habíamos dicho también de que nuestro cuerpo podía captar diferentes tipos de estímulos, ¿ya? Como definición habíamos dicho que un estímulo es una señal externa o interna
que puede causar una reacción en una célula o organismo, ¿ya? Eso es como definición lo que es un estímulo, ¿ya? Por eso es importante que entiendan y que sepan que un estímulo no solamente proviene de la parte externa, a través de nuestro cuerpo, dentro de nuestra fisiología, también tenemos nosotros estímulos que se dan en la parte interna de nuestro organismo por diferentes órganos, ¿ya? De acuerdo a eso se pueden desencadenar un montón de funciones gracias a esos estímulos, ¿ya? Nosotros tenemos también diferentes tipos de órganos que pueden captar estímulos de diferentes partes. Por ejemplo, nuestro oído, nuestros ojos, ¿ya? Eh, bueno, nuestra boca también puede captar diferentes tipos de estímulos, ¿ya? La parte de nosotros de los órganos de los sentidos son los que son capaces de captar estímulos de la parte externa, ¿ya? Y eso sería el olfato, el gusto, el tacto, la audición y la visión, ¿ya? Esos son los 5 sentidos que nosotros tenemos para poder captar estos estímulos de la parte externa, ¿ya? Pero también vamos a tener la diferencia que las sensaciones, ¿ya? Nosotros podemos captar tanto estímulos y eso va a producir una sensación, ¿ya? ¿Qué es una sensación? Como definición habíamos dicho que la sensación es la recepción de los estímulos por mediante o parte de los órganos sensoriales, ¿ya? Que eran lo que yo mencionaba anteriormente. Entonces tenemos estímulo, que es una señal externa o interna de causar una reacción en un organismo o célula, y la sensación que es la recepción de estos estímulos de la parte externa, ¿ya? Para que sepan y tengan claro la diferencia entre uno y otro. Habíamos dicho también que habían diferentes tipos de células que iban a formar parte del sistema nervioso, ¿ya? Son diferentes células. Por ejemplo, encontramos las células gliales, que son células nerviosas, pero que van a tener diferentes funciones en nuestro sistema nervioso. Tenemos, por ejemplo, los astrocitos, las microglías, los oligondendrocitos, las células de Schwann, que no sé si recuerdan, pero habíamos dicho que eran las que eran importantes porque formaban las vainas de mielina en los axones de las células neuronales, y las células epidendimales, ¿ya? Acá en este cuadrito aparece la diferencia de todas las células que yo nombré anteriormente y que cumplen un rol importante dentro del sistema nervioso. Los astrocitos, que eran estas células de acá, van a proporcionar apoyo estructural a las neuronas, ¿ya? Aportan nutrientes a las neuronas, eliminan el exceso de neurotransmisores y forman la barrera hematoencefálica, ¿ya? Esa barrera hematoencefálica es la que se preocupa de proteger al sistema nervioso central, ¿ya? No sé si voy a hablar tanto de este tipo de barrera, yo creo que la voy a nombrar porque igual hay muchos nombres que, como les contaba, que son bastante complicados, pero más que nada la función principal era esa, ¿ya? La otra célula era la microglía, que es esa célula de acá. La función que tiene las microglías se denominan macrófagos, ¿ya? Son como glóbulos blancos, ¿ya? Dentro del sistema nervioso central, ¿ya? Van a eliminar todos los desechos y estructuras dañadas del sistema nervioso y actúan como células presentadoras de antígenos migrando a la zona lesionada del tejido nervioso, ¿ya? Son, entre comillas, como los basureros o los encargados de retirar todo tipo de células que estén haciendo daño al sistema nervioso. De eso se preocupan las microglias. Tenemos la otra célula, los oligondendrocitos, que serían los que estaban acá, en esta foto de acá. Estas cumplen un papel importante porque participan en el aislamiento eléctrico y de producción de mielina en el sistema nervioso, ¿ya? En el sistema nervioso central. O sea, tienen que tener claro que nosotros vamos a tener dos tipos de células. Vamos a tener los oligondendrocitos, que son los que producen vaina de mielina en el sistema nervioso central, y vamos a tener las células de Schwann, que son las que están acá en color lila, que forman este tipo de estructura que parece como de estos paquetes de chorizo, longaniza que venden en el supermercado, para que se hagan una idea.
que van a cubrir el axón de las células nerviosas, pero que están en el sistema nervioso periférico. Entonces, los oligodendrocitos se encargan del sistema nervioso central, formar la vaina mielina en el sistema nervioso central, y las células de Schwann se encargan de cumplir la misma función, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Y las células epidendimales, que van a corresponder a las células epiteliales bajas que recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Como dicen en algunas regiones, son células ciliadas ayudando al movimiento del líquido del cerebro o encéfalo-raquídeo. ¿Ya? Eso igual voy a hablar más adelante en una diapositiva que es lo que es el céfalo, que es el líquido céfalo-raquídeo. ¿Ya? Pero para que tengan claro, o más o menos darle un indicio de lo que voy a hablar, el líquido que va a proteger eh, la estructura de la médula espinal, ¿ya? La parte central de la médula espinal y nuestro cerebro, porque tienen que tener claro que nuestro cerebro no está flotando dentro del hueso del cráneo así entre sangre, eso no ocurre. Van a haber otros tipos de estructuras que le van a dar un sostén al cerebro, no se dañe a través de los movimientos, golpes que nosotros podamos tener en el transcurso de nuestra vida. Acá en esta foto o en este esquema vamos a poder cómo se conforman las vainas de mielina, ¿ya? Si se dan cuenta que tenemos un corte transversal de una célula nerviosa, podemos ver de que las células que forman la vaina de mielina son importantes porque nos van a dar a nosotros, nos van a dar eh, aislamiento, ¿ya? Al generar un aislamiento entre un axón en una célula nerviosa, nos permite que la conducción nerviosa de una célula a otra sea mucho más rápida. Entonces es importante porque si tuviéramos células que no tuvieran vaina de mielina, que cumplen la función de aislante, sería mucho más lento el proceso de conducción nerviosa. Entonces a lo mejor nos demoraríamos mucho más en ejercer una acción, ¿ya? No sé, si quisiera yo a lo mejor saltar, correr, a lo mejor no lo podría hacer si no tuviera todas las células nerviosas con vaina mielina. Sería un poco más lento mi movimiento también, ¿ya? Por eso es importante de que las células puedan tener esta vaina mielina, ya que va a hacer de que la conducción nerviosa se transporte mucho más rápido de un punto a otro en nuestro cuerpo. Pero tienen que tener claro que en nuestro organismo vamos a tener células que van a tener fibra de mielina y células que no van a tener fibra de mielina, ¿ya? Entonces vamos a tener neuronas que van a tener esta fibra y otras que no. Van a haber diferentes tipos de células en nuestro organismo, ¿ya? Hay algunas que van a ser más, que van a hacer ciertas funciones más específicas, otras que van a conformar parte del sistema nervioso, van a también a tener una función, pero por lo menos la transmisión de señales se encargan las que tienen eh, fibra de mielina mucho más rápido que las que no te presentan. Hasta el momento, si tienen alguna duda o pregunta, me, me van escribiendo en el chat o después yo cuando llegue a un punto voy a parar, le voy a hacer una pregunta a los que estén presentes y me la hacen, no tengan miedo de preguntar o decirme por el chat, profe, ¿sabe qué? No entendí, ¿puede repetir eso? ¿Ya? Para que no se vayan quedando con las dudas. Como habíamos dicho al principio, el sistema nervioso está compuesto por diferentes tipos de neuronas. Lo que aparece acá en la foto es la típica célula nerviosa que aparece en el libro o que aparece en todos lados. Si no la conocen, se las presento. Esto es una neurona. Si se dan cuenta, la neurona va a estar compuesta por diferentes partes. Y tienen que tener claro que las neuronas es una célula especializada, ¿ya? Que solamente se encuentra en la parte del sistema nervioso. No, eh, no hay otra células que puedan formar neuronas en nuestro organismo, ¿ya? Y además son importantes porque tienen que tener en cuenta de que uno nace con un número limitado de neuronas. Es es una célula de que no se puede reproducir, ¿ya? Uno nace con una cantidad limitada de neuronas y se va a morir si no llegó a perder durante el transcurso de su vida neuronas, se va a morir a lo mejor con la misma cantidad de neuronas.
No sé si, no te podría garantizar si una persona, a modo de ejemplo, nace con 1 millón de neuronas, es un decir, no se vayan a tomar así como, el profe dijo que una persona nace con 1 millón de neuronas, a lo mejor no es así, nacemos con millones de neuronas, pero para que puedan entender, quiere decir, si una persona nace con 1 millón de neuronas, cuando se muera, debería morirse con una cantidad muy similar, ¿ya? A no ser de que te dé una enfermedad degenerativa y se te vayan muriendo en el transcurso de tu vida, o hayas tenido a lo mejor un accidente, eh, no sé, de alto impacto, politraumático y que hayas perdido a lo mejor masa encefálica, ahí ya cambia la cosa. Por eso es importante más o menos conocer también la importancia que tiene el sistema nervioso. Las personas, por ejemplo, que tienen eh, accidentes de gran impacto y politraumático como un accidente vehicular, de choque de automóviles, y pierden parte de la masa encefálica, quedan con trastornos bastante serios. No sé, pueden quedar por parte baja, pueden quedar parapléjicos, se puede haber dañado también la médula espinal en el shock, o también a nivel de cerebro pueden haber perdido masa encefálica y pueden quedar vegetales o con una parálisis en el cuerpo. Eso va a depender dependiendo del impacto, ¿ya? Y eso va a la explicación que estaba dando, de que como este sistema es bastante hermético y no, estas células no se pueden reproducir después de nacer, como las demás células de nuestro cuerpo. No sé, si yo, por ejemplo, me hago un corte en un músculo o en la piel, yo sé que con el tiempo esas células se van a recuperar y se van a volver a reproducir. No en cambio en este tipo de células, ¿ya? Para seguir, jóvenes, las neuronas, como dice acá la definición, son la unidad funcional del sistema nervioso, ya que son capaces de responder a un estímulo a través de un potencial de acción, ¿ya? A través de una señal externa se activan estos tipos de potenciales, en la cual es transmitir la señal de un medio externo a través del cuerpo y eso genera una función. Ya nosotros vamos a tener diferentes tipos de neuronas que van a ser neuronas sensitivas y neuronas motoras. O sea, vamos a tener vías eferentes y aferentes. Una que va a llevar información al sistema nervioso central y la otra que van a traer de vuelta para generar una acción en nuestro órgano, en nuestra extremidad, en nuestro músculo. ¿Ya? Entonces vamos a tener vías que van a ir hacia el cerebro y vamos a tener neuronas que van a bajar a través de las diferentes conexiones nerviosas de nuestro cerebro por la médula espinal y todo, y van a llegar al órgano o al tejido para ejercer una función. Como decía, las neuronas estaban compuestas por diferentes tipos de partes. Vamos a encontrar la parte del soma, que es la parte de la cabeza que se ve acá, es la parte central, al igual que todas las células de nuestro organismo, van a presentar prácticamente un núcleo celular, van a tener mitocondrias, necesitan mitocondrias, que es el organelo celular que va a producir energía. Gracias a la mitocondria nosotros podemos realizar el trabajo celular, ya que nos proporciona energía a la célula. Vamos a tener también las dendritas, que son este tipo de raíces que vemos acá en la cabeza del soma o en la cabeza celular, la que va a recibir información de otras células, ¿ya? Son como tienen que darse cuenta, funcionan como si fueran dedos, ¿ya? De una mano. Va a recibir información de otra para poder conducirlo a través del cuerpo, ¿ya? Vamos a encontrar el axón, que sería la parte más delgada que está conformada de esta célula, que es el filamento del medio. Y acá también tenemos que es una neurona que presenta vaina de mielina, ¿ya? Y es una célula de Schwann. Por esa razón, entonces podemos decir que es una neurona del sistema nervioso periférico, ¿ya? Acuérdense que habíamos dicho que las células de Schwann producían mielina en las neuronas del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y tenemos una parte final que en algunos libros la encontramos con el nombre de terminaciones sinápticas o telodendrón, ¿ya? Que acá es donde se van a acumular los neurotransmisores, que son estas moléculas químicas que gracias a ellos se transfiere o se puede comunicar una célula con otra, ¿ya? Para transferir la información proveniente
de un medio interno o externo. Acá este cuadrito es bastante resumen, muestra las funciones que tiene cada parte de las estructuras que forman una célula nerviosa. ¿Ya? Habíamos dicho que el soma neuronal es la parte del núcleo, dice que está encargada de la síntesis de sustancia, en este caso de neurotransmisores. ¿Ya? El soma se comunica con otras neuronas a través de la sinapsis, que es la comunicación entre célula y célula nerviosa. ¿Ya? Tenemos los corpúsculos de Nissl, que corresponden al retículo endoplasmático rugoso, en este caso se llama en la célula nerviosa corpúsculo de Nissl, eh, que es el lugar donde ocurre la síntesis de proteínas. ¿Ya? Es importante, muy importante, los corpúsculos de Nissl para la célula nerviosa, ya que si no hay producción de proteína, no se podrían comunicar célula con célula. ¿Ya? Eh, Además que tienen que también tener claro, cuando a lo mejor están en tercero y cuarto medio, en biología se habla mucho del dogma central de la biología molecular o celular, donde las proteínas cumplen un factor importante. Nosotros tienen que tener en cuenta que tenemos muchos tipos de proteínas en nuestro cuerpo. Las proteínas cumplen un factor fundamental para poder nosotros mantenernos vivos, ¿ya? Junto con el material genético, que es la información que tienen todas las células en su núcleo. eh, Gracias a ese material genético se pueden fabricar las proteínas, ¿ya? Y de esa manera nosotros mantenerlo en constante equilibrio y además mantenernos vivos, ya que si se bloquea, si por ese motivo se bloquea este sistema de producción de proteínas, nosotros nos moriríamos, ¿ya? Pero bueno, no voy a meterme mucho explicar lo que son las proteínas o algo, porque cuando nos toque en su momento abarcar, ahí me voy a explayar un poco más sobre las funciones que cumplen en nuestro organismo, ¿ya? Las dendritas, que serían las prolongaciones de las neuronas que se especializan en el contacto con otras neuronas a través de la sinapsis, que sería la que yo mostraba acá, la que tiene forma de raíces, ¿cierto? Esta ramificación en la parte superior del soma o de la cabeza de la que forma la neurona. El axón, que es la larga porción de neurona que se especializa en la conducción del impulso nervioso, alejándolo del soma y contactándolo a otras células por medio de la sinapsis, que sería la parte filamentosa de la foto que yo le mostraba, ¿ya? De dónde comienza el axón a dónde termina. Y encontramos los botones sinápticos, que serían lo que forman el tegodendrón, ¿ya? Que es la parte final del axón donde se almacenan los neurotransmisores para la comunicación celular, ¿ya? Para ir claro. En el sistema nervioso no vamos a encontrar la típica neurona bonita o del libro que mostraba yo anteriormente acá, ¿ya? Que sería esa, sino vamos a encontrar diferentes tipos de neuronas. Las diferentes tipos de neuronas serían las siguientes. La clasificación de la neurona se puede clasificar de diferentes formas, según el número de prolongaciones celulares. Vamos a encontrar unipolares o pseudo-unipolares, que son las que se encuentran acá, donde yo estoy apuntando con mi mouse, ¿ya? Tenemos las bipolares, ¿ya? Bipolares que quiere decir que tiene dos polos, ¿ya? Uno por arriba, otro por abajo. Bipolares, eso quiere decir. Y la multipolar, que es la típica célula de libro, la que yo le mostraba recién en el otro esquema, ¿ya? Esa es la más conocida o la que por lo menos aparece en todas partes del sistema nervioso. Y de acuerdo a su función también se pueden clasificar si son sensitivas, motoras, de asociación o interneuronas. ¿Ya? Entonces se pueden clasificar según las prolongaciones que tengan y según su función. En nosotros, en nuestro sistema nervioso, está compuesta por todas estas células nerviosas, ¿ya? No quiere decir de que una sea más importante de otra, sino cada una a lo mejor va a cumplir una función en cierta estructura, musculatura, o de traer información o llevar información de un lugar a otro en nuestro organismo. Pero todas son importantes. Acá por lo menos podemos ver el típico arco reflejo que nosotros podemos encontrar en los libros o en la parte de internet. Eh,
Acá podemos ver acá la estructura de un músculo de nuestra pierna, vemos un corte transversal de la médula espinal y tenemos acá estos filamentos que se ven saliendo del músculo, son una neurona motora y la otra son una neurona sensitiva, ¿ya? La neurona sensitiva es la que me capta en este caso el estímulo de la parte externa y la neurona motora es la que después de pasar por la médula espinal me trae la respuesta para poder generar ese, eh, ese efecto de saltar o mover la pierna, ¿ya? Que esto se llama el arco reflejo rotuliano, ya que ese arco reflejo en la cual a mí cuando el doctor me puede pegar o alguna vez ustedes han hecho esa, más que nada no es un examen, es para ver qué tal la reacción, cómo está nuestro sistema nervioso, que te pegan con este martillito de goma para ver la reacción del efecto rotuliano, si se levanta tu pierna o no, ¿ya? Es el típico el efecto arco reflejo. ¿Qué quiere decir un arco reflejo? El arco reflejo, la información no es procesada, si se dan cuenta, por el cerebro, ¿ya? Automáticamente el arco reflejo, la información es pasada por la médula espinal, por una porción de la médula espinal, y eso me va a generar una reacción. No quiere decir de que esa información después no suba por la médula espinal y nos llegue al cerebro. Igual hay conexiones que van a llevar esa información al cerebro, pero un arco reflejo funciona para mantener la integridad de un tejido o de un órgano. Entonces, si a nosotros nos pegan en la rodilla, justo en esa parte de la rótula, debajo de la rótula, vamos a tener esa reacción rápida, es porque nosotros estamos sintiendo como un shock, ¿ya? Estamos sintiendo como una sensación, de algo externo, ya nos están pegando, entonces tenemos esa reacción rápida de entre comillas, dar de vuelta un puntapié, ¿ya? De esa manera funciona el arco reflejo, igual que el típico que yo les he dicho varias veces cuando hemos estado viendo esta materia o cuando la nombré en su vez, cuando yo coloco la mano en una vela encendida. Yo voy a colocar mi dedo en una vela encendida, pero voy a retirar prácticamente al tiro cuando empiece a sentir que me estoy quemando. ¿Ya? Va a funcionar igual el arco reflejo. Esa información, claro, es procesada directamente por la médula espinal y la médula espinal es la que me genera también un centro elaborador, me va a generar esa reacción de sacar el dedo. Después, obviamente, esa información yo la voy a tener la almacenada en mi cerebro y va a ser procesada para que luego si me llega a pasar nuevamente o yo vea una vela, no voy a estar colocando el dedo 10, 20, 30 veces que yo vea una vela para ver el arco reflejo, ya voy a saber, o ya va a quedar en la parte de mi cerebro, en la memoria cerebral va a quedar de que si yo hago eso me voy a quemar o me va a doler. Entonces, eh, nosotros tenemos dos centros elaboradores, uno, el principal, el cerebro, y la médula espinal también puede funcionar como, en la parte del arco reflejo, también funciona como un centro elaborador de señales, ¿ya? Que capta a través de la neurona sensitiva esta, estos estímulos de la parte externa y me va a generar una acción inmediata, ¿ya? Para poder yo así mantener a lo mejor la integridad del tejido o la integridad del órgano. Bueno, no sé si me voy a parar acá. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat o pueden activar los micrófonos para seguir avanzando porque como empezamos un poco tarde, me quedan automáticamente como unos 20 minutos de clase y quiero por lo menos llegar a analizar un poquito de lo que tenía preparado, que era cómo se conformaba el encéfalo en nuestro cuerpo. ¿Ya? Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen a través del micrófono, pueden activar el micrófono o me escriben por el chat. Si han entendido más o menos cómo funciona el sistema nervioso, cómo son las células principales, cómo está compuesto una célula nerviosa, ¿ya? No tengan miedo, pregunten nomás porque eso se trata de que ustedes vayan aprendiendo la materia. Yo la materia por lo menos me la sé. No. Oiga, profe, Dígame. ¿es verdad que cuando una persona consume alcohol o fuma se ¿Mm? eliminan neuronas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No es primera vez que me la hacen. Creo saber más o menos la respuesta. Yo, como digo, yo no soy médico, yo no soy
no soy especialista en el tema, pero de acuerdo a los conocimientos que tengo, efectivamente el alcohol, pero sobre todo cuando uno fuma, el tabaco o también algún tipo de droga, produce cierta alteración en nuestro sistema nervioso. Exactamente. Puede ser que el alcohol con el tiempo, las personas que estamos hablando que son alcohólicas, no las que toman un vasito de vino a la 1500 o toman en alguna fiesta o algo, quiere decir de que con el tiempo se les van a morir un poco las neuronas, no es así. Pero las personas que tienen abuso de tanto de droga o de alcohol o son alcohólicas, claro, de cierta forma el alcohol va matando un poco la parte cerebral. Tienen que tener en cuenta que todas las toxinas que trae en los químicos del alcohol pasan al torrente sanguíneo. Al pasar al torrente sanguíneo, pasan por todo nuestro cuerpo, ¿ya? El corazón va a bombear esa sangre a lo mejor sucia o alta en alcohol, en etanol, a nuestro cerebro y eso puede traer consecuencias a través del tiempo, no solamente en el cerebro, también en la parte del hígado, te puede dar una cirrosis hepática, entre otras enfermedades más. Y también la parte también de fumadora, lo mismo. La diferencia es de que una es digestiva y la otra es a través pulmonar, ¿ya? Donde se ocurre el intercambio pulmonar, si tú estás hablando de cigarro o de marihuana o de cualquier otra droga que se pueda fumar, también pues, son altamente tóxicas ciertas sustancias químicas que provienen en esas drogas, tanto lícitas como ilícitas, en el intercambio gaseoso que se da en los pulmones y todo, esas moléculas químicas pasan también al torrente sanguíneo y también son transportadas por la sangre y llegan a nuestro cerebro. Por eso diferentes tipos de drogas también nos van a producir eh, ciertos problemas de la conciencia, ¿cierto? Por ejemplo, la marihuana produce eso, afecta a ciertas partes del cerebro en la cual a nosotros nos produce a lo mejor a veces no acordarnos de las cosas, o hacer tonteras, o no poder hablar, o no poder movernos, ¿ya? Porque se van bloqueando diferentes partes de nuestro cerebro en la cual van a alterar los actos de la conducta, ¿ya? De esa forma, por lo menos, trabajan las diferentes tipos de drogas. No sé, en segundo medio hay una unidad, no recuerdo muy bien, tengo que reconocer que con todas estas cosas se me han olvidado algunas, no sé si materias, pero las unidades que se dan en los cursos tengo un enredo en mi cabeza, pero sí creo que se da en la parte de drogas o de problemas de salud. Creo que si vamos, no sé si vamos a alcanzar dependiendo como de lo que pase de aquí a fin de año, voy a a lo mejor tratar más adelante estos temas más que van relacionados con la salud, qué consecuencias nos puede traer todo este tipo de drogas en nuestro sistema. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta o algo para avanzar. Yo había hecho, por ejemplo, como un quiz de lo que habíamos más o menos visto. Ya, para la persona, el Andrew que me está preguntando cómo está compuesta una neurona, están acá en la diapositiva. Si quieren, después ustedes me dejan los correos y se las mando, no sé, o se las puedo subir por plataforma, por webcast, a las personas que llegaron tarde y quieren tener esta diapositiva. Yo no tengo ningún problema, puedo compartir el material, sí. Eh, la información es para compartirla, ¿no? Y guardármela y no compartirla con nadie o subirla a cualquier parte, ¿ya? Siempre, como le decía, ya me gustan hacer como preguntas tipo PSU para que ustedes se vayan asociando o a las pruebas que puedan tener en un futuro, tanto de biología o de cualquier otra cosa, si llegan a estudiar algo relacionado con la parte biológica o medicina, o etcétera, que son tipo quiz, pero no sé si la vamos a alcanzar a responder porque la idea es que sigamos avanzando, ya que me queda poquito tiempo y no me quiero quedar pegado. Eh, pero como les comentaba, yo hago típico, por ejemplo, preguntas que se puedan ver en PSU o en prueba de transición en un futuro. No sé, vamos a ver la primera solamente. Dice, los principales sistemas que mantienen la homeostasis, o sea, el equilibrio en el sistema nervioso y el sistema endocrino, en relación con estos, ¿es correcto afirmar o es correcto que? Primero dice, las acciones del sistema nervioso demoran menos tiempo en manifestarse. Dos, las acciones del sistema endocrino son más difíciles de revertir.
3. Las acciones de ambos sistemas logran modificar variables que son indispensables para la sobrevivencia del organismo. ¿Cuáles serían o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la alternativa correcta? Dice, los principales sistemas que mantienen la homeostasis son el sistema nervioso y el sistema endocrino. En relación con esto, ¿cuál sería o qué sería correcto decir de cada una? ¿Cuál creen que ustedes es la alternativa correcta? A, B, C, D o E. Esta pregunta la pueden responder de acuerdo a la primera diapositiva que yo mostré en la clase. ¿Ya? Pero la alternativa correcta es la alternativa E. 1, 2 y 3. Todas son correctas. ¿Ya? Las acciones del sistema nervioso demoran menos en manifestarse. Justamente habíamos dicho que el sistema nervioso actuaba muy rápido a comparación del sistema endocrino, que se demoraban procesos bastante más largos. Las acciones del sistema endocrino son más difíciles de revertir. Justamente son más difíciles de revertir, pues como se demoran más y van hacia una parte más puntual, es difícil. Cuando ya empieza un proceso, no sé, de producción hormonal, es difícil parar ese proceso de producción hormonal, pues como ha sido lento, entonces es muy difícil. Eh, algunos casos no estoy diciendo que sea imposible, pero se va a dificultar más. Y la número 3 dice, las acciones de ambos sistemas logran modificar variables que son indispensables para la sobrevivencia del organismo. Es verdadero también. Ambos sistemas, como dicen, logran modificar variables, que si no se pueden modificar esas variables o controlar tipos de funciones, la sobrevivencia del organismo sería prácticamente nula. ¿Ya? Eh, voy a seguir avanzando, chicos y chicas, porque si no, no voy a alcanzar a ver nada de lo que estaba por lo menos pensado. Bueno, la próxima, yo para que tengan claro y comunicarles a ustedes, esta clase va a quedar fijada para los días lunes a esta misma hora. Acuérdense que es desde las 10 de la mañana a las 11:30. Eso es cuánto es lo que dura esta clase. Para que de aquí a las semanas próximas se vayan conectando a la misma hora. Vamos a tener la clase de biología para segundos medios, ¿ya? Para que así los compañeros que a lo mejor no pudieron conectarse el día de hoy o no les llegó la información, ustedes vayan pasándoselas que biología por lo menos van a tener clase los días lunes de 10 a 11:30, ¿ya? Para que así lo vayan asimilando. Esto no lo voy a ver, lo voy a pasar rápido. Son preguntas, a lo mejor vamos a tener un tiempo para poder responderlas. Algunas preguntas a lo mejor la pueden ver en las actividades que yo he estado subiendo en plataforma o la que pueden ir a retirar al liceo, las últimas, ya, la alternativa, la que hemos estado viendo en el último mes sobre el sistema nervioso. Esta diapositiva, como les comento, a lo mejor junto con lo del libro de clase del estudiante, la que tienen, lo que fueron a buscar los libros al liceo, le van a lo mejor servir para poder completar las últimas 2 guías que he estado subiendo sobre esta materia ya. Así que por eso no tengo problema para subir o pasarle el PowerPoint si lo quieren ustedes como apoyo o como respaldo, ¿ya? Ya, para hablar lo último que me queda, chicos, para no atrasarme un poquito más, la otra clase a lo mejor retomaríamos nuevamente de lo que no alcancé a pasar el día de hoy. Eh, tenemos que tener que el sistema nervioso, habíamos dicho que se va a conformar, el sistema nervioso central, va a estar conformado por estas estructuras que se ven a mano izquierda de su computador, ¿ya? Donde acá tengo el mouse. Llamada el encéfalo. El encéfalo, si se dan cuenta, va a englobar todas estas partes que están acá, ¿ya? Y la otra parte que está conformada el sistema nervioso es la médula espinal, lo que hemos estado hablando que es este cordón nervioso que parte de la base del cerebro y pasa a través de toda la columna vertebral. Tienen que tener en cuenta que la médula espinal no es lo mismo que la columna vertebral, ¿ya? Para que no confundan,
para que no se confundan, la, la médula espinal es la parte nerviosa, ya es el cordón nervioso que parte, como digo, de la base del cerebro y viaja a través de toda la columna vertebral en la parte interior. Por eso se llama médula espinal, por eso se llama médula. La parte de médula quiere decir parte interna, ¿ya? Y la columna vertebral es la parte ósea, por donde está compuesto por los diferentes vértebras y todo eso. Es la parte ósea, es como el esqueleto, el esqueleto, la estructura que protege la médula espinal, ¿ya? Así que no se vayan a confundir sobre lo que es la médula espinal y lo que es la columna vertebral, ¿ya? En la parte del encéfalo, como se dan cuenta, en la parte superior está lo que conforma el encéfalo, está conformado por el cerebro, ¿ya? Al mismo tiempo por el cerebelo y por el tallo encefálico o tronco encefálico. Si encuentran ustedes en algún libro en internet lo que como tronco encefálico, hace referencia a lo mismo. Tallo encefálico, tallo encefálico o tronco encefálico es exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, y el tallo encefálico, tronco encefálico, está compuesto por tres estructuras. Una es el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Vamos a ver todas estas partes. Si no alcanzamos a verla el día de hoy, la próxima clase voy a empezar desde acá, ¿ya? Cómo está conformado el sistema nervioso central y cuáles son las funciones de los componentes principales. La médula espinal, ¿ya? La médula espinal, como les comentaba, es el centro elaborador de las acciones reflejas, que permite el ascenso y descenso de información e interviene en algunas respuestas más rápidas y automáticas del organismo. Si se dan cuenta, acá tenemos un corte transversal de la médula espinal, lo que se ve en color blanco, acá como en forma de triángulo, es la parte ósea de la columna vertebral, ¿ya? Esto sería columna vertebral y esto también sería columna vertebral. Esta es la parte, una es la parte dorsal y la otra parte ventral, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que esta médula espinal está rodeada por la columna vertebral. Entonces, si nosotros vemos la parte esquelética de un organismo, vamos a ver la parte, si nosotros, no sé, vemos el esqueleto, puede ser que a través del esqueleto nosotros veamos solamente hueso, pero la médula espinal está en el interior, ¿ya? Es difícil verla si nosotros viéramos un esqueleto, ¿ya? Además que como una estructura blanda, a través del tiempo eso se estaría desintegrado, ¿ya? Pero la médula espinal se encuentra en la parte del interior. Y acá como se ve en la foto sería la parte de color amarilla. La parte céntrica se ve la médula espinal y estos cordones que salen de las partes laterales de la médula espinal serían los diferentes ganglios y cordones nerviosos, ¿ya? Es, es por acá donde se traduce toda la información desde el cerebro hacia las diferentes partes del cuerpo. Baja por la columna vertebral, baja por la médula espinal y está conectado por todas estas partes que son los cordones nerviosos, ¿ya? Que si se dan cuenta se ramifican de la parte cervical de la médula espinal hacia la parte más sacro, ya hacia la parte como lumbar. Todo, si se dan cuenta, nosotros tenemos nervios que van a estar abordando la parte derecha y de la parte izquierda de nuestra médula espinal. ¿Por qué razón? Porque cada nervio va hacia diferente parte del cuerpo. Nosotros no estamos formados por una parte derecha y una parte izquierda. Somos, claro, tenemos métricamente hablando, estamos conformados por una parte derecha y la otra izquierda, en la cual somos más que nada medio simétricos, ¿cierto? Tenemos dos manos, dos piernas, nosotros como organismo, entonces tienen que tener cada estructura de nuestro organismo, cada parte, cada mitad de nuestro cuerpo tiene que tener la misma cantidad de nervaduras nerviosas para poder nosotros, no sé, caminar, mover nuestros brazos. Imagínense si nosotros tuviéramos solamente el lado derecho conectado con el sistema nervioso central y entonces la parte izquierda no la moveríamos, seríamos un tronco, ¿cierto? Por esa razón, todos los nervios
están conectados con esa simetría, que una parte derecha y una parte izquierda, ¿ya? Para que toda esa información se pueda asimilar en ambas partes. Por eso tenemos también dos hemisferios cerebrales. Cada uno trabaja controla a lo mejor diferentes tipos de funciones, no sé, por la parte derecha controla la parte izquierda del cuerpo y la parte izquierda controla la parte derecha, están intercambiados. Eso cuando veamos más adelante sobre el cerebro vamos a hablar un poco más cuáles son las funciones específicas que tiene cada parte, ¿ya? Acá en la fotito podemos ver en el esquema que en ese círculo punteado, no sé si lo logran ver ustedes de su celular o de su computador, eh, un corte acá donde se ve esta ampliación, ¿ya? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de estructuras que van a proteger el sistema nervioso, la médula espinal, ¿ya? Disculpen por la que estaba leyendo lo que me estaba escribiendo una de sus compañeras, entonces me distraje. Nosotros vamos a tener diferentes tipos o estructuras de protección que van a controlar de que no se dañe la médula espinal, ¿ya? Si se dan cuenta, acá en la parte superior vamos a tener tres capas, que son las meninges. No sé si han escuchado alguna vez lo que son las meninges. Las meninges no solamente protegen la médula espinal, también son las capas que van a proteger el cerebro. Y son tres. Una, de la parte más externa la voy a nombrar hacia la parte más interna. Encontramos la parte de la más externa hacia la más externa, encontramos la dura madre, encontramos la aracnoides y encontramos la que está más pegada a la médula espinal, que es la pie madre. Esas son las tres capas acá en el puntero de mouse, la estoy señalizando. La más externa, la dura madre, esta que tiene en forma así de ramificación, como en forma así medio mm, de telaraña, por eso se llama aracnoide, viene de ahí de araña, aracnoide, y la pía madre, que es la capa más delgada, que está más pegada a la médula espinal, ¿ya? Esos son los tres tipos de meninges, se llaman meninges, que son los que protegen o envuelven la médula espinal. Este tipo de meninges o estas capas van a proteger a la médula espinal con, el, con, la, con la función de que no esté dañada, ¿ya? Tienen que tener claro que como conduce mucha información nerviosa a través del sistema nervioso central a diferentes partes del cuerpo, tiene que tener estos mecanismos de producción, ¿ya? Igual que lo mismo que decía en el cerebro. Nuestro cerebro, claro, tenemos nosotros una estructura ósea que es el cráneo, que va a proteger a la parte interna del cerebro a través de golpe y todo, pero el cerebro es solamente como una camisa de fuerza nomás, es como si tuviéramos un chaleco antibala, pero dentro de ese chaleco antibala nosotros tenemos que tener otra protección, por ejemplo, una polera, ¿ya? Esta aracnoide, dura madre y pía madre cumplen ese tipo de sostén, ¿ya? De protección también en el cerebro. Y tenemos también otro tipo de amortiguador dentro de este sistema, que es el líquido cefalorraquídeo, que es lo que había yo mencionado hace un rato atrás. El líquido cefalorraquídeo también se encuentra en la parte, en la parte de acá central, donde se encuentra la aracnoide, todo eso, las meninges, y ese líquido cefalorraquídeo cumple también esa función, ¿ya? De amortiguar los golpes que se puedan dar en la médula espinal o en la parte de nuestro cerebro, ¿ya? Por eso, las personas, por ejemplo, cuando tienen algún golpe fuerte a nivel de cabeza o de cráneo, gracias a la meninge y al líquido cefalorraquídeo, no se producen, entre comillas, tanto daño cerebral, ¿ya? Pero si nosotros no tuviéramos este tipo de protección, eh, los golpes serían fatales para nuestro organismo. Se dañaría tanto nuestro cerebro, en la cual pudieran originarse, o lo más probable que pasara, hemorragias cerebrales, ¿ya?
y eso por consecuencia a nosotros traernos la muerte, así de simple. Entonces este sistema tiene todas estas estructuras, meninges y el líquido cefalorraquídeo, que nos proporciona amortiguación a través de los diferentes golpes que nosotros podemos tener tanto en la médula espinal como a nivel cerebral. Eso sí, tenemos que también tener claro que hay ciertos golpes, por ejemplo, si a nosotros nos golpean la médula espinal o nos caemos de cierta distancia o tenemos un choque automovilístico de fuerza de alto impacto, no va a haber estructura que aguante. Tienen que tener claro que se puede ver dañada la médula espinal y por eso hay muchas personas que quedan parapléjicas o que quedan con problemas cerebrales a través después de estos accidentes fuertes, porque aún así cuando tenemos nosotros un mecanismo de defensa, no son estructuras indestructibles, ¿me entiendes? Se pueden ver dañadas por cosas de alto impacto, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta, nosotros dentro de la médula espinal vamos a tener esa estructura que nos van a favorecer a nosotros para que se pueda mantener intacta y pueda cumplir las funciones como corresponde a la médula espinal, que es de transferir esta información hacia, hacia el al sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central una respuesta a las diferentes partes del cuerpo o a los diferentes órganos del cuerpo. En este cuadrito nosotros podemos ver los diferentes tipos de sustancias que se va a conformar la, la médula espinal, ¿ya? Y esto es lo último que voy a decir para terminar, porque ya estamos prácticamente en la hora, ¿ya? La próxima clase, como decía, vamos a comenzar desde acá. Si se dan cuenta, acá tenemos un corte transversal en la parte izquierda de la médula espinal y vamos a encontrar una parte blanca y una parte gris, que la parte gris tiene como forma de mariposa, ¿ya? La materia gris se llama la parte más oscura y la materia blanca se llama la parte más blanca. Y eso tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque la materia gris está compuesta por diferentes cuerpos celulares. ¿Ya? La parte más oscura está compuesta por los somas, ¿ya? Que serían estas cabezas de las neuronas que yo le hablaba al comienzo de la clase, ¿ya? Y la parte más blanca está compuesta por axones de la célula nerviosa, las que presentaban vaina de mielina, ¿se acuerdan? Entonces, la sustancia gris o materia gris se ve de esos colores más oscuros es porque se encuentran las cabezas celulares nerviosas. Por eso se tiñen de ese color o la parte de la cabeza celular nerviosa contienen ese color más oscuro. Esa es la diferencia de la materia o sustancia gris y la materia blanca, ¿ya? Entonces está conformado por la sustancia, como se dice, en sustancia gris se encuentra en la zona central de la médula espinal, sustancia blanca en la periférica, ¿ya? Y es lógico porque la periferia, como va a llevar acá, en estas partes se van a dosar los cordones nerviosos o los ganglios nerviosos, donde van a ir estos hilos o estas conducciones nerviosas a diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿ya? La función, como dice sustancia gris, elaboración de respuestas reflejas, zona de relevo de información. Ya tienen que tener en cuenta que como la médula espinal parte de la corteza cerebral hacia la parte de la más baja de la médula espinal hasta la parte del sacro, tienen que tener en cuenta que es un hilo. Esto, por eso la parte central conduce toda la información, ¿ya? Por eso dice estructuras que podemos encontrar que se encuentran los nervios raquídeos, ¿ya? Nervio raquídeo, que lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detalle cuáles son, ¿ya? Y la sustancia blanca, como dice, es la parte periferia de la médula espinal y se encarga del traslado de información a centros elaboradores superiores, ¿ya? Vamos a encontrar también vías eferentes motoras y vías aferentes sensitivas. Las vías eferentes se conectan con estas anteriores de la sustancia gris y van a trasladar información hacia los efectores, ¿ya? Por ejemplo, me van a llevar información hacia un músculo para yo poder a lo mejor mover una pierna, ¿ya? Entonces, esas son las vías eferentes, me llevan información hacia los efectores. De ahí viene por eso eferentes de efector, de ahí viene la palabra, ¿ya? Y las vías aferentes se conectan con las astas posteriores. Estas son las astas, estas formas que yo les decía de mariposa que tiene la médula espinal. Y esa se conecta con las astas posteriores de la sustancia gris
y esas me van a trasladar información de los receptores. ¿Ya? Por ejemplo, recibo información en el arco reflejo de la piel. Si yo pongo el dedo en el fuego, va a recibir esa neurona información, va a pasar a la médula espinal, va a subir esa información, va a generar un impulso nervioso para yo poder retirar la mano y va a llegar nuevamente a través de las vías eferentes para yo sacar la mano a través de la musculatura. ¿Ya? El típico de arco reflejo para cómo funciona, cómo sube la información por la médula espinal o cómo pasa a través de este centro labrador y cuál es la función que va a controlar eh, en específico esa estructura. ¿Ya? Para no alargarme más, eh, alumnos y alumnas, voy a dejar la clase el día hasta acá para tomar la próxima clase eh, desde aquí, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, Sí, consulta, profe. dígame. Es que a nosotros nos dijeron que la clase empezaba a las 11:30 y me metí como a las 11:20 y la clase ya estaba terminando. Oigan, sí, Ya. profe, nos dijeron que empezaba ahora y Nos perdimos está toda la clase. terminando, po. En el O horario. sea, perdimos toda la clase y no sé qué onda. ¿Pero quién les dijo que comenzaba la clase de chicas a las 11:30? Nosotros nos mandaron una foto y decía que empezaba a las 11:30. No, es que ¿saben por qué se El confundieron? calendario, ¿Saben? el calendario ¿Saben de por qué se clase online confundieron? aparece a la. Ya, pero ¿saben por qué se confundieron? Porque hay una clase de música que es para los primeros medios simultáneamente, ¿ya? Las dos comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 11:35. Por esa razón yo creo que hay una confusión. A lo mejor al ver ese calendario, claro, aparece como la clase del profesor Carlos al principio y después vengo yo. Pero si se dan cuenta en el horario dice ese bloque que están las dos clases simultáneas, en diferentes obviamente salas, empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 11:35, ¿ya? Pero yo creo que una confusión al momento a lo mejor de interpretar el calendario. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, no se preocupen. La clase yo la voy a subir. En la próxima clase voy a hablar nuevamente de lo nuevo que vi esta clase. Para las personas que entraron ahora último, lo que vi en la clase fue retomar la primera clase que tuvimos antes del receso que tuvimos de vacaciones y que después de ahí no tuvimos más clases hasta ahora, pero les comentaba también que esta clase se va a quedar fija para este horario todos los días lunes, hasta nuevo aviso, eh, de 10 de la mañana a las 11:35, ¿ya? Para las personas que se están metiendo nuevamente, sepan de que así va a ser esta clase, todos los días lunes, ¿ya? Biología para segundos medios, A, B y C. Así que cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer, o si no tienen, ¿cómo se llama?, conexión directa conmigo, lo pueden hacer a través de su profesor jefe, o no sé, me pueden mandar un correo, ahí me pueden consultar. He subido la última actividad a la plataforma para que puedan seguir trabajando. Este material le va a servir también para que puedan a lo mejor responder las últimas actividades. Y cualquier duda me la pueden hacer, pues no tengan miedo en consultarme y preguntarme, porque la idea es de que ustedes vayan también aprendiendo independiente de que son clases online, pero igual puedan de alguna forma aclarar ciertas dudas, ¿ya? Así de que no se preocupen las personas que llegaron nuevamente tarde, puedo entender que a lo mejor se haya dado para malentendido eso del calendario, espero que no vuelva a ocurrir, o sea, yo hago el mea culpa que a lo mejor ese calendario tendríamos que haberlo hecho de otra manera para que no se produciera esto, pero lo vamos a ver con el equipo directivo, lo vamos a ver con el jefe UTP para ver cómo podemos a lo mejor hacer algo más que sea más amigable para todos y no se ocurran este tipo de confusión, no solamente para ustedes, sino también para las otras asignaturas eh, que se pueda dar, ¿ya? Así que esos jóvenes, yo lamentablemente, por cosa de tiempo, voy a tener que terminar, porque ahora viene la clase del profesor John y va a ocupar esta sala, así que cualquier duda que haya quedado, me la pueden hacer la próxima clase, para así empezar a retomar
de la materia que vimos el día de hoy, ¿ya? Así que muchas gracias también a todos los que se conectaron, a las personas que participaron también. Y eso, cuídense mucho, cualquier duda, consulta, me la pueden hacer por interno, a través de su profesor jefe, como le digo, yo siempre voy a estar disponible para poder ayudarlo a cada uno si presentan dudas también, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes, acuérdense, el próximo lunes de 10 de la mañana a 11:35, ¿ya? Así que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Chao, profe. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Igual. Chao. Chao, chao, cuídense mucho.